buenos días. Es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada muy fría. 4 grados de temperatura, por lo menos para los que andan en la calle. Es la primera jornada realmente de frío, así que ya les vamos a dar el pronóstico del tiempo, pero antes saludar a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo que nos depara meteorología para las próximas horas. Acá vemos que la mínima fue de 3 grados, apenas la estamos superando con 4 grados. La máxima de hoy lo vemos 14 grados, no hay perspectiva de lluvias, el cielo estará algo nuboso con periodos de claro. ¿Qué pasará mañana para inaugurar el fin de semana? 6 y 14 las temperaturas extremas, tampoco hay perspectiva de lluvias y el cielo igual se mantiene claro por momentos, aunque las nubes siguen ahí presentes. El domingo, bueno, sigue el frío, 5 y 13 grados, esto es para el área metropolitana. El cielo estará soleado para disfrutar de esa jornada. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Decirles que, bueno, finalmente renunció Eduardo Viera a la presidencia del Instituto Nacional de Colonización tras las críticas que realizaron desde la oposición que violaba el artículo 200 de la Constitución de la República y que era incompatible ser colono con ocupar la presidencia de ese Instituto Nacional. También vamos a estar hablando de algunas repercusiones de la situación, de la iniciativa de la Caja de Profesionales Universitarios, ese salvataje. Habló en conferencia de prensa el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo los desafíos, habló de los desafíos que enfrenta la aprobación de esta iniciativa, que bueno, ya tiene la aprobación, media sanción de diputados, ahora se encuentra en el Senado, y dijo que la Caja de Profesionales está quebrada. Bueno, algunos detalles más que vamos a conocer en instantes nada más. Nos vamos a Cancillería, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, habló de las nuevas designaciones del cuerpo diplomático en el exterior, de 12 nuevos embajadores y embajadoras. Hay gente de carrera, pero la cuestión o el foco se puso en la designación o la propuesta de designación de la ex vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a ocupar el cargo de representante diplomático de Uruguay ante la UNESCO en París, y también la representación en Portugal, que estaría a cargo de Carolina H., subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto ha generado críticas desde los partidos que, bueno, integran estas dos mujeres políticas. Vamos a otros temas. Bueno, seguimos acá porque según pudo confirmar MB Noticias, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., a quien recién mencionábamos como propuesta para ocupar la Embajada de Portugal, será citada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos como testigo por la presunta destrucción de un documento público en la anterior administración. Del ámbito internacional nos vamos a Estados Unidos y esa guerra comercial, porque la decisión de negar a Donald Trump la autoridad de imponer aranceles bajo el argumento de emergencia económica eleva el enfrentamiento de la Casa Blanca contra el Poder Judicial de su propio país. Vamos a ver en qué queda esta disyuntiva o este enfrentamiento. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a la socióloga Rosario Radakovich para ver sobre su estudio sobre el consumo audiovisual de nuestro país, pero comparado además con una mirada de América Latina. ¿De qué manera influye, por ejemplo, el consumo en plataformas como Netflix en respecto a las representaciones, a las identidades, a nuestra soberanía cultural? Bueno, Rosario Radakovich, 8:30 aquí en TV Ciudad. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MB Transporte, para seguir en tiempo real a través de las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes programados. Burdeos entre Bogotá y Río de Janeiro, el corte será hasta el 4 de junio por trabajos de saneamiento. Suiza entre Portugal y Chile, hasta el 10 de junio se va a mantener también por trabajos de saneamiento. Maldonado entre Francisco Araucho y Boulevard Artigas, el corte será hasta las 2:30 de la tarde por trabajos de poda.
Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que Eduardo Viera finalmente renunció a la presidencia del Instituto Nacional de Colonización tras las críticas de la oposición por incompatibilidades. Viera aseguró que renunció al instituto para no comprometer al gobierno y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por su parte, el ministro Alfredo Frati aseguró que los senadores que votaron su venia deben hacerse responsables de la decisión tomada. Mi función, como dije, es la de defender ese sector de productores, es de cuidar la herramienta. Y lo último que quiero es que se perjudique a colonización ni perjudicar al gobierno. La decisión que he tomado es de dar un paso al costado, dejar la presidencia, porque yo no me llamo presidente de colonización, no voy a cambiar ser colono, porque es de los orgullos más grandes. Y a mí que me costó muchísimo iniciarme como productor lechero, que desde el 2013, hace 12 años que soy colono, y comencé muy de abajo. La historia mía de vida, la gente de mi zona la conoce muy bien, la gente del sector lechero la conoce muy bien, no tengo absolutamente nada que esconder, todos saben mi origen y como dije, esta decisión la tomo para el beneficio de todos los productores y que no se siga manoseando la herramienta de colonización. El país se pierde un gran presidente de colonización. Nosotros pensamos que en la historia de colonización ha habido muchos directivos que han sido colonos y nos parecía que Eduardo reunía las condiciones y era un reclamo de los colonos de por qué los colonos no podían presidir colonización. Lamentablemente pasó lo que pasó, Eduardo tomó la decisión y nosotros lo respetamos y lo respaldamos en la decisión que tome y en el futuro a seguir. Es un hombre que nosotros queremos contar con él en el futuro en algún lugar que nos pueda dar una mano y ayudar a esa inserción de los pequeños productores a través de la herramienta colonización. Ahora vamos a abordar el tema de la Caja de Profesionales Universitarios, porque la comisión especial que estudia este tema en la Cámara de Senadores, su presidente Pedro Irigoyen, que es del Frente Amplio, confirmó que esta fuerza política volverá a plantear sus propuestas de financiación y confía en llegar a un acuerdo con la oposición en la Cámara Alta. Irigoyen destacó que pese al escaso tiempo con que cuenta para esta comisión especial para hacer sus deliberaciones, dijo que se van a hacer recibidas todas las delegaciones que tengan interés en dar a conocer su punto de vista. Por supuesto que el Frente Amplio va a volver a introducir esos temas en la discusión del seno de la comisión. También recibimos comisiones a cada una de las que estuvo en diputados, también para conocer sus expectativas, sus puntos de coincidencia y de no coincidencia, incorporarlos en la medida de lo posible, alcanzar una negociación, un diálogo con la oposición para que el camino que encontremos sea el mejor, y el Frente Amplio obviamente va a volver a plantear qué considera sobre los énfasis, dónde deben estar los aportes para salvar la situación de la caja. Lo que se vote en el Senado, bueno, el Frente tiene mayoría para lograrlo, pero justamente el contacto con la oposición será fundamental para definir esos 2 votos que le faltan al Frente Amplio en la Cámara de Representantes. Sí, por supuesto. Por supuesto que la ingeniería parlamentaria tiene eso como objetivo, pero el principal objetivo de la presentación del proyecto por el Poder Ejecutivo, lo central es salvar una situación de una caja que está en dificultades, que es un problema que tiene nuestra sociedad, que el Parlamento, a partir de la iniciativa del Ejecutivo, lo asume para una solución que por lo menos nos dé un largo aliento en su buen funcionamiento, y todos tenemos distintas miradas de cómo eso debe suceder. El Frente Amplio en diputados obviamente manifestó y propuso, también la oposición, y lo mismo va a pasar en el Senado. Entendemos que el ejercicio de ambas cámaras va a dar como resultado un buen proyecto. Y justamente tras participar de la primera reunión de la Comisión Especial que estudia el tema de la Caja de Profesionales Universitarios, en el Senado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, brindó una conferencia de prensa donde dijo que había los desafíos, planteó los desafíos que tiene esta comisión para tratar de resolver el salvataje de la Caja de Profesionales Universitarios, y dijo: la caja está quebrada. La buena noticia es que tenemos un proyecto de ley que fue aprobado en general.
Si el proyecto de ley no fuera aprobado, no hubiera sido aprobado, esto hubiera vuelto a foja cero y por lo tanto tendríamos que arrancar el proceso nuevamente. O sea que el hecho de que tengamos un proyecto de ley aprobado en general, con modificaciones que en nuestra opinión son sustantivas y en nuestra opinión no son una solución de fondo para el problema, bueno, requieren ahora que en el Senado tengamos la oportunidad de encontrar una solución que resuelva el problema de naturaleza económico-financiera. Esencialmente las soluciones que fueron ayer puestas a consideración en lo que fue aprobado por diputados no son suficientes para cumplir los pagos del año 2025 y por lo tanto esta discusión, si ese proyecto fuera el que se aprobara, estaríamos otra vez en 2 meses o 3 meses volviendo a discutir lo mismo y por lo tanto nosotros creemos que tiene que introducirse modificaciones importantes en la discusión del Senado. Quiero ser muy cuidadoso en cómo le voy a decir lo que voy a decir. Esto no es un problema financiero, esto es un problema de solvencia. La caja está quebrada. Nadie le presta a un instituto o a una entidad que está quebrada. O sea, esto no se trata de un problema transitorio de 10, 15, 20, 30 años en la cual uno puede traer recursos del futuro al presente mediante una operación de préstamo. No hay ningún modelo de proyección actuarial que verifique que los ingresos van a superar en algún momento del tiempo, dadas las proyecciones que tenemos hoy, a lo que son las erogaciones. Por lo tanto, aquí no hay un problema financiero. Por su parte, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, valoró especialmente la concurrencia de los ministerios de Economía, Trabajo y también de la OPP en esta comisión especial que estudia la situación y el salvataje de la caja profesional. También dijo que era muy importante tener una mirada a largo plazo del Poder Ejecutivo, del Gobierno, de toda la sociedad respecto a el salvataje de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Tanto muy positiva, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Trabajo, la OPP. Ahora vamos a volver enseguida a escuchar a la senadora Graciela Bianchi, que hablaba de esa mirada a largo plazo que hay que tener justamente para resolver en una mirada larga esta situación. Pero mientras vamos a otros temas, porque ayer habló el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, sobre las nuevas propuestas del Poder Ejecutivo para las representaciones diplomáticas. Hay de carrera y también hay propuestas políticas, entre ellas las que ha dado mayor, digamos, cuestionamientos o diferentes opiniones ha sido la propuesta del gobierno de proponer, valga la redundancia, a la ex vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, como representante de Uruguay ante la UNESCO y a la ex vicecanciller como representante de Uruguay en Portugal. Se trata de 28 embajadas, de los cuales 18 son cargos profesionales de carrera, o sea, diplomáticos, 10 son cargos de confianza política, 10 son diplomáticas mujeres, que representan un 36% del total, y 18 son hombres diplomáticos. En esta lista de los 28, y creo que hay muy pocos antecedentes, al menos en mi conocimiento, hemos designado a 2 ex vicepresidentes para que asuman responsabilidades, un prosecretario de la Presidencia y un subsecretario de Relaciones Exteriores. Esto demuestra el alto perfil institucional que queremos y que quisimos darle a estos 28 nombramientos, el alto nivel profesional de nuestros equipos diplomáticos que también hemos nombrado y que lo hemos hecho sin mirar el origen político de ninguno de los diplomáticos ni de los designados, sino hemos tratado también con estas decisiones de aplicar políticas de Estado.
Y el senador colorado Gabriel Gurméndez dijo estar atónito, así lo dijo, sobre la propuesta del gobierno de proponer a la ex vicecanciller Carolina H. para ocupar la representación diplomática de Uruguay en Portugal. Gurméndez, que está supliendo a Pedro Bordaberry, quien ya adelantó además en redes sociales que no va a votar esta venia, la de Carolina H., ni la del resto de los embajadores y embajadoras propuestas políticamente. La iniciativa fue del gobierno. Carolina H. no es ni diplomática de carrera, ni tiene un caudal electoral importante, como quedó demostrado, sacó 1000 votos en la elección interna, o sea que la explicación política no la encontramos. Esto proviene del gobierno, no tiene el Partido Colorado arte ni parte en este asunto, ni ningún sector, y por lo tanto vamos a escuchar qué dice el gobierno, por qué tomó este paso. Se lo tendrá que explicar a los votantes del Frente Amplio, se lo tendrá que explicar en realidad a todos los ciudadanos, porque a nosotros obviamente esto nos tomó de total sorpresa. Y Gurméndez, ¿no hubo comunicación de H siendo integrante del Partido Colorado con la dirigencia del partido para informar de esta situación? Con nosotros no, nos tomó de sorpresa. Atónitos, dije yo. Bordaberry ya expresó en X que no votará a la venia de H ni otras designaciones políticas para representaciones ante estados u organismos internacionales, por lo que tampoco votaría la propuesta de que la ex vicepresidenta Beatriz Argimón sea embajadora ante la UNESCO. Gurméndez respaldó el criterio del líder de Vamos Uruguay. Pedro Bordaberry históricamente había planteado un proyecto de ley por el cual proponía profesionalizar el servicio exterior y dejar apenas como una excepción los nombramientos de embajadores políticos, y de hecho en su historia parlamentaria ha votado casi sistemáticamente en contra de las venias de diplomáticos propuestos políticamente. Es el caso de H. Vamos al sistema penitenciario porque solamente 3 de 26 institutos carcelarios cuentan con habilitación de bomberos. Esto en base a una solicitud de información pública que realizó el Sindicato de Operadores Penitenciarios. Además, solamente en 4 cárceles hay salas de lactancia. Esto ha traído consecuencias en varias trabajadoras que estaban embarazadas. El Estado totalmente desamparado que se encuentra en las cárceles en cuanto a que son el cumplimiento de normas básicas de derecho laboral. Estamos hablando de que a cualquier privado, frente a una situación de este estilo, donde tiene lugares de trabajo que no cuentan habilitación de incendio o sala de lactancia, o que incluso obliga a sus funcionarias a trabajar en estado de embarazo frente a trabajos que son incompatibles con la gestación, poniendo en riesgo la vida de las mujeres y de los hijos por nacer, estaríamos hablando que estaría obviamente el local cerrado y enfrentando consecuencias penales, pero lamentablemente en las cárceles parece que el Ministerio de Trabajo no entra o no le importa. Llega a suceder un episodio similar al que ocurrió en el CONCAR, hay cárceles que no tienen ningún sistema de prevención de que eso pase a mayores. Sí, por supuesto, además en unos informes más específicos, particularmente el CONCAR, a veces no hay ni siquiera bomberos en lugares cercanos donde pueden haber focos ignios, y ahora estamos entrando en el invierno donde las personas privadas de libertad recurren a calentadores caseros en celdas hacinadas con un montón de ropa y colchones que son altamente tóxicos a la hora de quemarse, y están 13.000 personas están expuestas a morir incendiadas y 6.000 funcionarios. Germán, ¿qué sucede con las salas de lactancia? ¿No hay? ¿Eso hace que condicione a mujeres que quieren ser madres y por las condiciones en las que están su trabajo no lo hacen? Sí, imagínense que una sala de lactancia que en un trabajo normal de oficina podría ser poca cosa, pero en un ambiente carcelario donde hablamos en situaciones que son completamente insalubres, estamos hablando donde el excremento de rata abunda y que la probabilidad de contraer tuberculosis es 25 veces más alta que en el resto de lo que es la población. Hablamos de que las mujeres puedan ordeñarse en lugares higiénicos es un derecho básico. El director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, Luis Parodi, se refirió a que el mayor desafío de la democracia es la inserción de las personas que salen del sistema carcelario. Para esto, según el jerarca, es necesario generar incentivos para que se integren en las instituciones que posibiliten su salida y su reinserción sociolaboral. Yo creo que los que salen de cárcel, los que salen muy metidos en las redes delictivas no van a verme, digamos. Los que tienen algún recurso mínimo, suegra, amante, novia, hermano, tío, tampoco va a llegar tan fácilmente. Porque vienen muy quemables las instituciones. Sí, bueno, pero de esos 26 hay 15 o 16 que vuelven a reincidir. Exacto.
Yo tengo la sensación, y estamos pensando en números en esto, que nosotros teníamos que mejorar la llegada de la... A ver, ¿qué pasa en las instituciones? Siempre llegan los más rápidos, sí, primero. Y siempre nos queda alguna gente que no llega por 1000 razones. Estamos intentando que esa gente empiece a llegar. Y esa gente empieza a llegar también si alguno de los que llegan más fácilmente puede hacer emprendimientos que le permita ser también ejemplo, entre comillas. O que pueda hacer referencias. Yo ahí, los términos soy muy asquerosamente cuidadosos. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, aseguró que es absolutamente justo el reclamo de familiares de militares que se encuentran en el Congo en misión de paz enviados por nuestro país y que además el relevo no se ha podido concretar la vuelta al territorio nacional. La jerarca indicó que la cartera trabaja a diario para dar pasos hacia que se cumpla ese relevo y en caso de que no se pueda concretar en su totalidad, esperan un contingente, repatriar un contingente de entre 150 a 200 soldados, en particular quienes están en una situación más vulnerable. Estamos dedicando todos los días, todo el día, a dar pasos hacia que se cumpla ese relevo, pero por lo menos, si el relevo no se va a cumplir, poder por lo menos sacar un contingente importante, sobre todo aquellos que están más vulnerables. ¿Qué les ha informado Naciones Unidas? Que se dan pasos, yo entiendo los pasos diplomáticos, entiendo los pasos que se dan desde los organismos internacionales, pero también los organismos internacionales tienen que comprender cuál es la situación de nuestro personal, el problema que se está generando además con familias que justamente reclaman que sus hijos, sus esposos, sus hermanos estén sanos, salvos en casa. Y eso es lo que nos tiene ahora preocupados y para lo que estamos trabajando. La orden del presidente explícita a la ministra de Defensa es: hay que traerlos lo antes posible. En eso estamos, acordamos también con las autoridades militares para, por lo menos, entendemos que no podemos traerlos a todos, entendemos que tenemos un compromiso que vamos a reivindicar con Naciones Unidas, pero también se tiene que entender desde los organismos que necesitamos la seguridad de que esas personas van a llegar. Por lo tanto, lo que pedimos ahora es que por lo menos 150 o 200 integrantes, aquellos que están con dificultades. Eso se pueden volver de total de contingentes. Y vamos a contarles otra cosa, porque el alcalde de Minas de Corrales en el departamento de Rivera, José Washington González, fue formalizado y enviado a la cárcel por un delito de presunta retribución o promesa de retribución a menores para ejecutar actos sexuales. La investigación es llevada adelante por la fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez. La detención se dio en la jornada de ayer por pedido de la fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez. Junto al alcalde de Minas de Corrales, José Washington González, integrante del Partido Colorado, hay otras 6 personas detenidas, acusadas del delito de explotar sexualmente a menores de edad. La detención se dio luego de un allanamiento ordenado por la justicia. En la jornada de hoy se formalizó la investigación contra los implicados. La fiscal del caso negó a búsqueda que los implicados sean parte de una red de explotación de menores, sino que se trata de casos aislados. También valoró que se ha trabajado muchísimo en la investigación para lograr las detenciones. José Washington González, conocido en la localidad como El Tille, es integrante de la lista 2000 del Partido Colorado, liderada por el intendente reelecto de Rivera, Richard Sander. Estuvo por 2 periodos en el cargo, entre 2015 y 2020 y entre 2020 y 2025. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, brindó su primera entrevista a un medio tras la muerte de su esposo, José Mujica. En él reconoció el afecto de la gente y la dimensión que tuvo la despedida que le hicieron al expresidente. Repasó varios aspectos del legado de Mujica, entre ellos su obsesión por la amplitud y la continuidad de las causas. Uno podría imaginar una despedida grande porque uno veía en el correr de los años de militancia lo que él convocaba, pero después, claro, esto desbordó, y uno tiene que tomar un poco más de perspectiva para poder ver eso, porque fue demasiada gente
Él siempre dijo desde tiempo inmemorial que el mejor dirigente era el que dejaba una barra que lo superaba con ventaja. Y esa era como una obsesión, poder construir una generación que pudiera, porque las banderas, las causas, siempre están ahí, pero si no tienen manos, voluntades y conciencia que agarren esas causas y las lleven adelante, las causas quedan. Él estaba obsesionado con la amplitud, de no cerrar la puerta a nadie, por eso se ha ido construyendo todo el concepto de espacio y de dar oportunidad. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos recibió la información solicitada del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la presunta destrucción de un documento público en la presidencia durante el periodo pasado. Según pudo confirmar MB Noticias, la ex vicecanciller Carolina H. será citada como testigo por este caso luego de la Feria Menor de julio. La Fiscalía a cargo de Alejandro Machado es la que indaga si un escrito destruido por el entonces asesor presidencial de Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf, formaba parte de un expediente de Cancillería referido al pasaporte de Sebastián Marcet, requerido internacionalmente por delitos vinculados al narcotráfico. A fines de marzo, el fiscal había solicitado documentación a la Cancillería y consideró insuficiente la respuesta que recibió, por lo que envió un nuevo oficio en que pidió datos que consideraba seguían faltando. El viernes de la semana pasada, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos recibió la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, la que será analizada y posteriormente citará a declarar a Carolina H., quien informó de la destrucción de un documento público por parte de la FLUF que ella misma presentó en Cancillería, informaron fuentes de la Fiscalía a MBD Noticias. La declaración de H. se concretaría tras la feria judicial de julio y concurrirá en carácter de testigo. Tras ese testimonio, el fiscal Machado analizará a qué otras personas interrogará y si lo harán con testigos o indagados, añadieron las fuentes. Las irregularidades en la conducta y el manejo de la información por autoridades del Poder Ejecutivo respecto al pasaporte de Marcet derivaron en el cese de los ministros y subsecretarios de Interior y Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber, Guillermo Maciel, Francisco Bustillo y Carolina H., además de la FLUF. A nivel de Fiscalía se archivó la investigación sobre presuntos delitos en la expedición del pasaporte a Marcet cuando estaba en una cárcel de Emiratos Árabes Unidos, pero se abrió un expediente por la presunta destrucción de un documento público referido al caso. La Administración Nacional de Educación Pública va a estudiar el caso de los profesores sancionados en San José, algo que fue objetado por la Organización Internacional del Trabajo. Elvia Pereira, integrante del Consejo Directivo de la ANEP, dijo que lo resuelto por la anterior administración se debe revisar. Es un proceso largo que está en la justicia ya se ha expedido en 2 casos puntuales, hay varios más, son aproximadamente, son 15, se ha expedido en 2 y bueno, en la medida en que esto siga para adelante con las resoluciones judiciales, nosotros entendemos que hay que revisarlo. Eso está en la órbita de secundaria ya ha elevado un informe al Codicen de la ANEP y en base a eso lo están estudiando nuestros abogados asesores y bueno, y allí se verá la forma más expeditiva de resolver esta situación. Respecto al levantamiento de sanciones a maestras de la Escuela 35, Pereira señaló que Jurídica del Codicen consideró que correspondía y que las autoridades de la ANEP concurrirán al Parlamento a explicar este caso y otros que tienen a estudio. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la doctora en Sociología, investigadora Rosario Radakovich, para hablar sobre lo que tiene que ver con las preferencias culturales y las nuevas formas de consumo. Un tema del consumo cultural que Rosario hace muchísimos años viene trabajando.
Un gusto, Rosario, tenerte aquí esta mañana. Un gusto estar por aquí también con ustedes. Bueno, ¿qué podés decir que no sé si se descubrió, pero cuando uno tiene datos puede hablar con otra firmeza, ¿no? y solvencia sobre el consumo cultural, sobre todo en esas preferencias culturales con el ingreso de nuevas plataformas? Netflix, por ejemplo, Netflix. Bueno, lo que ha pasado es que en este nuevo siglo, digamos, se dio vuelta la página de una manera inaudita, nunca antes pensada, en el terreno de los consumos culturales, sobre todo los audiovisuales, porque la aparición de estas plataformas y sobre todo el caso de Netflix, que es muy emblemático, hoy ya en 130 países, ¿no? instalado a nivel global, trajo consigo un modelo absolutamente renovador de lo que son las prácticas culturales y sobre todo algo que para nosotros es clave, que es los contenidos audiovisuales, ¿no? El ver películas, el ver series, dejó de ser aquello que uno, o por lo menos algunos que cuentan algunos años como nosotras, esperábamos una semana para ver el próximo capítulo de la serie. Hoy esto es impensable, ¿no? La inmediatez, las series completas, las maratones de visionado, que bueno, nos coloca un debate también por ahí, con las prácticas de las nuevas generaciones. ¿Cómo manejar la ansiedad, no? Cómo la palabra paciencia desaparece, digamos, bueno, esto de ver sustantivamente, de encerrarse a ver una serie y hasta terminarla, es parte de los nuevos comportamientos. Y sobre todo de las nuevas generaciones, pero también de nosotros, porque bueno, nos hemos liberado de esas grillas que nos hacían esperar, o de los calendarios, los que uno tenía que ir marcando cuándo iba a estar esta película, cuándo venía el próximo capítulo. Pero además hay otros factores que han cambiado. Yo vengo trabajando mucho sobre cuánto, y en el caso de Netflix es muy importante, cuánto los algoritmos también vienen sesgando nuestras apuestas estéticas, qué es lo que nos gusta, que parece, ¿no? como un terreno de la libertad, como un terreno tan propio, ¿no? que uno va decidiendo en función de por ahí de relaciones, por ahí de aprendizajes. Y bueno, ¿y qué pasa cuando aparece un actor como la inteligencia artificial, como los algoritmos, que nos empiezan a ofrecer lo que nosotros ya le vamos indicando que nos gusta? ¿Qué pasa? Y bueno, pasa que en realidad nos vienen, digamos, coartando un poco nuestra libertad, nuestra autonomía de decisión, porque vamos agregando a lo mismo. Y ahí nos quedamos también en un campo de conformidad. O sea, es cada vez más difícil salirse de lo que uno ya exploró. Porque las plataformas, a través de un mecanismo, en el caso de Netflix, que se llama Cinematch, que es bien interesante. Sí, te envuelven como en una burbuja, ¿no? Es una burbuja en la que se va nutriendo el sistema de lo que tú decís que te gusta. Pero una vez que esto es así, que tienen, digamos, contenidos previos, vamos camino, digamos, a estar siempre resguardados dentro de ese gusto previo. El problema es capaz que qué pasa después, ¿no? Claro, si uno quiere cambiar de... Exacto, yo te quería preguntar, bueno, salvo que pase que compartan esa misma cuenta hijos varias y padres. personas. Ahí el algoritmo se marea en marea América un poco, Latina sí. y entre nuestras estrategias también. Pero te iba a decir, ¿qué implicancia o qué consecuencia puede llegar a tener para los consumos culturales o para la identidad, si es que podemos hablar de una identidad cultural? Porque uno está acostumbrado cada vez más a ver, digo, lo hablo por mí, películas de Estados Unidos. Claro. Viene el Festival de Cinemateca y ves hermosísimas películas de otros países del mundo, de Europa, por ejemplo, que tienen otra cadencia, que las nuevas generaciones a veces no... Digo, no conocen. ¿Cómo incide en la identidad? ¿Tiene? Sí, bueno, yo creo ahí, porque tampoco me parece que uno tiene que apostar a la mirada totalizadora, ¿no? Entonces,
Yo creo que la llegada de las plataformas, y en este caso de Netflix, tiene, podemos leerlo desde el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Capaz que dentro de las críticas están estas que yo te decía, ¿no? Las dificultades en la autonomía, después para tomar decisiones de cambios de géneros, arriesgarse a ver otras cosas que no son las que te va ofreciendo la plataforma, que es muy insistente y muy eficiente a la hora de ofrecer. Que además antes tenía otro tipo de películas y ahora hace sus propias producciones, que eso también podemos hablar. Claro, desde 2012, cuando empieza a hacer coproducciones y empiezan a aparecer los originales de Netflix, cambia completamente el puzzle, porque ese pacto que tenía con nosotros como público, que nos daba lo que realmente nos gustaba a nosotros, empieza a sopesarse con sus propias producciones. Entonces ahí los intereses cambian. Y aparecen los intereses de la empresa, digamos. Claro. Pero en el vaso medio lleno sí voy a decir que en estos 25 años, ¿no? En este nuevo siglo, con Netflix, con las plataformas en general, pero en Netflix en particular, que es lo que he venido estudiando, sí nos viene generando una serie de contenidos más diversos. En términos de identidad, nosotros nos podemos preguntar también, de acuerdo a lo que miramos, a nivel de películas, a nivel de series, quiénes somos, qué es lo que nos gusta, ¿no? ¿Dónde nos vemos representados? O sea, yo creo que esa pregunta está siempre vigente, ¿no? Si siempre vamos a estar mirando o queriendo conocer los rascacielos de Nueva York, porque ahí es donde está nuestros imaginarios de lo que pasaba con los superhéroes, yo qué sé. Entonces, creo que sí, que en estos años 2000 Netflix ha conseguido diversificar la pantalla. Nosotros seguimos teniendo, nosotros los latinoamericanos, seguimos siendo un poco presos, sí, de los contenidos norteamericanos, ya no tanto el modelo Hollywood, que siempre, digamos, fue hegemónico para nosotros, sino el modelo Netflix, que implica también la coproducción. Pero sigue siendo, nosotros tenemos más de la mitad de nuestras preferencias, siguen teniendo origen norteamericano. A diferencia del mundo, donde Estados Unidos representa una tercera parte del gusto mundial. Para nosotros, para América Latina es el primero. Para nosotros es el primero. Y es más de la mitad, es el 54% de nuestros gustos. Y eso es significativo. En Uruguay también. Yo hice un estudio donde comparé varios países latinoamericanos, pero también tengo los datos uruguayos y bueno, está en el entorno del promedio latinoamericano. Somos países donde los contenidos norteamericanos siguen siendo los más vistos y los preferidos. Pero la novedad, digamos, es que después tenemos contenidos también europeos que por ahí no veíamos tanto, ¿no? A nivel cinematográfico, a nivel de series, y que siguen mostrando allí una relación interesante para nosotros, sobre todo, y mucho en el sur, lo que veía, ¿no? En nuestro sur latinoamericano, Argentina, Uruguay, con el peso de las tradiciones, de las herencias, de las colectividades, nosotros estamos mirando Europa. También con el peso empresarial que tiene la apuesta que ha hecho Netflix en sus hubs de producción. Por ejemplo, en España, ¿no? El éxito de La Casa de Papel fue algo impresionante, pero porque también había una mega producción allí. Pero tenemos lazos todavía fuertes en ver películas y series europeas, españolas, francesas, alemanas. Capaz que ahí la pregunta es ¿qué series y qué películas? Claro. Porque la crítica que hacen, y sobre todo también los europeos que están trabajando sobre estos temas, y bueno, hay muchos los franceses que siempre son un poco el faro de la crítica, es, bueno, si ahí no estamos reproduciendo en cierta forma igual las narrativas, las estéticas, los modelos, los géneros norteamericanos en esos formatos y en esas historias. Yo me quedo con ganas de saber más. El artículo es espectacular para ir profundizando, ¿no? Sobre ese impacto. El tiempo se nos acorta, pero te quería preguntar, y cambio de tema, aunque es el consumo cultural, con respecto al reciente cierre de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que ha generado, bueno, toda una polémica y críticas de un lado, defensa del otro. A vos como académica, como estudiosa además del consumo cultural,
¿Cuál es tu opinión de este cierre momentáneo temporal? Bueno, yo tengo una opinión por ahí polémica, que he estado discutiendo con otros colegas. Yo creo que, yo voy a decir, me voy a arriesgar a que creo que ha sido una gran estrategia de la directora, a quien no conozco, además, o sea, lo digo con bastante, digamos, independencia del caso, pero desde el ámbito, digamos, de la gestión cultural, yo creo que es una estrategia muy jugada, pero que ha tenido un rédito interesante y que si es bien aprovechada como estrategia en términos de gestión cultural, puede ser, digamos, la llave para dar vuelta, ¿no?, las condiciones tan tristes, tan poco dignas que estaba teniendo la Biblioteca Nacional. Una estrategia radical, ¿no?, de cierre, inesperada, inconsulta, pero que ha generado una preocupación y opiniones de todo el cuerpo político, de los académicos, de la gente que en la calle, ¿no? Bueno, algo que todos veíamos la decadencia, todos veíamos el sobrevivir en condiciones muy poco dignas, pero nadie estaba, digamos, tomando acciones sobre eso. Y creo que entonces, a veces, no digo que, no sé el futuro, claro, o sea, con el diario del lunes sería diferente, pero capaz que esto es el motor para cambiar. Bien, Rosario Radakovich, muchísimas gracias por el momento. Gracias a ustedes. Bien, nosotros ahora nos vamos a exteriores porque nos está convocando nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿qué novedades? Buen día, Pilar. Sí, hay novedades sobre la reunión que mantuvo el PIT-CNT con las autoridades del Poder Ejecutivo a razón de las certificaciones médicas. Esta modificación que se realizó en el año 2024 y que el PIT-CNT reclamó ante la Organización Internacional del Trabajo, que exhortó al gobierno a llegar a un acuerdo de conciliación con la Central de Trabajadores. Recordemos este régimen de certificaciones médicas que aplica a los funcionarios públicos. Para hablar sobre qué pasó en esta instancia y cuál es el diagnóstico que se está haciendo ahora de esto, estamos con José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT y también dirigente de la Confederación de Obreros Funcionarios del Estado. José, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué pasó en esta instancia ayer? ¿Con qué diagnóstico hacen de lo que les transmitió el gobierno? Bueno, lamentablemente una ingrata sorpresa porque teníamos expectativas de que pudiéramos seguir avanzando en el marco de esta conciliación promovida por la OIT para llegar a un acuerdo con el gobierno y poder negociar en igualdad de condiciones. Ayer en la reunión el gobierno llegó con una propuesta escrita que establece que están dispuestos a seguir conversando del tema certificaciones médicas, pero no en el marco de lo que estaba planteado en la conciliación, sino en la ley presupuestal, lo que implica que recién, si llegáramos a conseguir los votos para que se votara esa ley, se empezaría a aplicar recién en el 2026. Y nosotros hoy ya estamos sufriendo desde abril del año pasado una presión sobre todo lo que tiene que ver con las certificaciones médicas, que nos parecía que ameritaba de que el gobierno, mediante la modificación del decreto, suspendiera los efectos de la ley y pudiéramos negociar en igualdad de condiciones. Claro. Ustedes manifestaron sorpresa porque en su momento el Frente Amplio no acompañó este artículo referente a las certificaciones, pero hoy no daría marcha atrás. ¿Cómo se llega a este acuerdo de conciliación entonces? Bueno, esto me parece que es un elemento muy determinante lo que acabas de decir, porque justamente sucedió eso. Cuando se votó esta ley, el Frente Amplio, quien hoy es gobierno, era oposición y votó en contra de esta ley y argumentó en contra de la ley. Sin embargo, ahora que es gobierno, establece un mecanismo totalmente contrario, mantiene la ley y ni siquiera los efectos que
causa la reclamación que el PIT-CNT hizo en la OIT, donde se denuncia la violación de varios convenios internacionales ratificados por nuestro país, bueno, no deja de lado eso y establece que la negociación se haga junto con los temas vinculados al presupuesto, lo que para nosotros es un despropósito. Entendemos de que realmente el gobierno en esto le está errando y es por eso que hemos decidido nuevamente comparecer ante la OIT para plantearle que como el gobierno acá no quiere negociar en igualdad de condiciones, que lo que se suspendió en la OIT, que era el tratamiento del fondo por la violación de estos convenios internacionales, que tanto el Comité de Libertad Sindical como el Consejo de Administración de la OIT habían definido que presuntamente había violación y por eso ofrecían el ámbito de conciliación. Bueno, lo que vamos a pedir es que eso siga caminando y que en definitiva la OIT pueda de alguna manera establecer su opinión sobre el fondo del asunto y de la violación de estos convenios, los cuales estaría violando el gobierno uruguayo. Este reclamo nuevamente que hace los trabajadores a la OIT se da de cara a la conferencia anual de la OIT que va a comenzar la semana próxima. Usted señalaba la gravedad de que además Uruguay pasa a representar a América Latina a partir de este periodo. Claro, Uruguay no solo al haber un cambio de gobierno, por primera vez este gobierno va a representar a nuestro país en la conferencia anual de la OIT, sino que aparte también tiene la responsabilidad, la representación de toda la región. Por lo tanto, evidentemente esto es un problema para el gobierno, que bueno, se lo terminaron comprando ellos y como corresponde en el marco de la independencia de clase que tenemos los trabajadores, nosotros vamos a seguir luchando porque estamos convencidos que tenemos razón. López, le cambio de tema ya para cerrar. Usted se ha pronunciado sobre la situación de la Biblioteca Nacional y su repentino cierre. ¿Cómo vienen siguiendo los reclamos de lo que es el sindicato de la biblioteca y la determinación política que se tomó allí? Bueno, primero con un amplio respaldo a la posición de los trabajadores que vienen denunciando, los trabajadores de la Biblioteca Nacional, que vienen denunciando desde hace mucho tiempo el debacle que se está produciendo por la falta de personal, por la falta de inversión de la infraestructura, por todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de todo el acervo cultural que tiene la Biblioteca Nacional y que los trabajadores lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo. En ese sentido, por supuesto que nosotros, aparte de respaldar, digamos, el accionar de los trabajadores de la biblioteca, también estamos intentando buscar alternativas que permitan llegar a algún tipo de solución y bueno, y en estas últimas horas hemos estado hablando con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y promoviendo una instancia para buscar la posibilidad de un acercamiento entre las partes que nos permita encontrar lo más rápido posible la reapertura de la Biblioteca Nacional. ¿Tuvieron respuesta de las autoridades? Estamos conversando con representantes del Ministerio de Cultura y en las próximas horas va a haber alguna instancia que, como decía, nos permita acercar las partes, buscar alternativas y ver si se puede rápidamente tener una fecha de reapertura de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT. Volvemos a estudiar. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros vamos a hablar de deporte, concretamente de fútbol, porque ayer Peñarol empató a 0 con Vélez Sarsfield en el campeón del 3 de julio. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 3, el informativo central 18:55 y nosotros nos encontramos el lunes a las 8. Antes, el domingo a las 7, también la actualización informativa. Pasen ustedes muy bien, buen fin de semana.